Estamos en tiempo de premiaciones. Vamos a reconocer a nuestros oyentes escritores. Vamos a volver a escuchar cuentos. Vamos a identificar a quienes los han escrito y a quienes han ganado. Pero antes, algunas consideraciones previas con los honorables integrantes del jurado. ¿Cómo evaluaron este llamado, el cuarto de 2015, el que tenía como consigna cuentos con libros? Te cuento una anécdota que nos pasó a todos para darte una idea del nivel que tuvo en esta oportunidad. Nosotros generalmente seleccionamos una docena para menciones y de ahí salen los 3 premiados. No dejamos ninguno afuera prácticamente, digamos. Muy buen nivel, muy interesante. Algunos se pasó de 4 líneas. Dejo constancia. ¿Cómo que se pasó? Se pasó de caracteres. 4 caracteres. Uno de mis cuentos favoritos se pasó de 4 caracteres. Y el señor acá, la Inquisición era flexible comparada con el señor Romponi. Yo le doy un consejo a los que le presentan cuentos. En primer lugar, que cuenten el número de palabras. Y en segundo lugar, cuando le sobran 4 caracteres, busquen cuál es la palabra que pueden borrar, que siempre en 1000 caracteres hay una palabra que se puede borrar. Bueno, pero entonces, con el rigor de Grompone confirmado, ¿qué estabas diciendo? Que se ha dado una especie de cultura de cuento corto, y creo que Alcide pasa a tener ya a esta altura material como para ir pensando en una publicación, porque el primero que leí de las tandas que me llegaron, finalmente acordamos entre todos que iba a ser el que se llevaba los laureles. Así nomás. ¿Alcides? Sí, digamos, a mí lo que me extrañó, un nivel muy parejo, muy bueno, como dice el ruso, pero lo que me extrañó especialmente era el tema libro, cómo genera una enorme cantidad de resonancias. Se acercan a ese tema por las vías más inusitadas, e incluso causa asombro, y como de alguna manera el libro está ligado a nosotros, quierase o no, en mi caso personal, por supuesto, es mi trabajo, hay textos de esto que emocionan. Gonzalo. Sí, a mí me gusta mucho leer, leo mucho, y cuando vienen estos cuentos, la verdad es que particularmente en esta ocasión, no había uno solo que no disfruté. Fueron muy disfrutables todos. Es decir, yo leo siempre, todas las noches. Y en este caso, a veces cuando vienen cuentos se dice, bueno, la verdad es que no me dice muy... Pero esto de acá fue uno tras otro y eran todos muy buenos, eran todos muy, muy distintos además. Se ve que en la tertulia anterior, en que nosotros largamos algunas ideas de qué podía inspirar un libro, y todos tuvimos ideas distintas, y yo vi que todas fueron recogidas. Es curioso, ¿no? Juan, ¿algo más? Porque estabas asintiendo mientras hablaban tus compañeros de mesa. No estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, y creo que sí, que hay el libro es desde el objeto que empareja la pata de la mesa, sí, hasta algo cabalístico que incide sobre la vida de la gente. Todo pasa con el libro. Un invento. Como indica el protocolo, comenzamos saludando a quienes llegaron hasta la última etapa, a los autores de los cuentos nominados, o sea, los que recibieron más votos del jurado. Esta vez fueron 17, y voy a mencionar por orden alfabético esos seudónimos: Almirón, Ariadna, Centenario, Davor Zucker, Faime, Futenberg, Leto, Mar de Fondo, Mercedario, Musha, Naricita, Nepo, Nick Carter, Octavio, Oluap, Yakub, Plinio y Yuyero. Los aplaudimos a todos porque cada uno de ellos sabe quién es. Estos 17 ya tienen su propio premio. 17, ¿eh? Nunca hubo 17. Además, un cuadro de fútbol con los suplentes, todo. Y el director técnico. Y ahora pasamos a escuchar los cuentos. Lo hacemos poniendo al aire los preferidos del jurado. Recuerden, estos son los que cada uno de los integrantes del jurado eligió personalmente
independientemente de la opinión de los demás. Por eso podría parecer que un cuento que no estuviera incluso entre los nominados que recién mencionábamos. Empezamos por el que eligió Juan Grompone. El título, Salmo 146.4. El seudónimo, Nepo. Sintió un fuerte dolor en el pecho. De inmediato se recostó en la cama para descansar. Abrió la Biblia en el Salmo 146, versículo 4, y cesó de respirar. Como era de esperar, el cuento que Juan eligió es bien breve. No solo es brevísimo, sino que además es recursivo, es decir, es autorreferencial. Hay más de un cuento autorreferencial, hay por lo menos 3 o 4 cuentos autorreferenciales. ¿Por qué? ¿Por qué lo de autorreferencial? Porque, naturalmente, si a mí me dicen Salmo 146, versículo 4, voy a la Biblia. Lo inventaste vos, porque no, pero 146,4, que es una manera indirecta. Si hubiera puesto la palabra versículo, igual hubiera sido de los más cortos, ¿no? Si leemos el Salmo 146, versículo 4, dice: exhala su último aliento, a la tierra retorna, y en ese día sus proyectos mueren. Es decir, que lo que lee en la Biblia es lo que le está pasando. Es un cuento autorreferencial y hay varios dentro de la lista de seleccionados que tienen esta misma propiedad, pero creo que es el más fino de todos ellos. ¿Quién es el autor? ¿Quién es Nepo? ¿Cuál es el nombre de quien mandó el cuento? Carlos Aloise Ascorreta, cédula 1.970.301-9. Quiero comentar sobre Mauricio? este cuento que me pareció excelente, porque además no termina el cuento cuando termina el cuento, sino que queda la referencia a la que tanto Juan como yo recurrimos a la Biblia a ver qué era lo que decía. Sí, no había más remedio. Y termina cerrando de una manera muy emotiva y muy inteligente. Realmente muy buen cuento. Continuamos. Ahora el cuento que viene fue elegido por Gonzalo Pérez del Castillo. Lo envió alguien que firmó con el seudónimo Davor Zucker. El título, Anastasio vive en la figurita. En el barrio La Figurita, todos decían haber leído el libro Crónica de un amor sin treguas, del escritor Anastasio de Armas. Los jóvenes lo comentaban apasionados. En el liceo de la zona, los profesores de literatura realizaban exhaustivos análisis de la obra, y en la librería de la calle Pedernal era un verdadero bestseller. El amor era tan grande que ninguno se animó a confesarlo, comenzaba el libro de Armas. Nadie en el mundo conocía su obra maestra, salvo los habitantes del barrio montevideano. En el año 63, y maravillado por el singular éxito, el escritor visitó La Figurita. Anastasio vivió allí el único momento de gloria de su carrera literaria. Agobiado por el cariño sin precedentes de sus lectores, tomó la decisión más dura de su vida. Abandonó la escritura, convencido de no poder superar su mejor trabajo. La noticia impactó al barrio, que se prometió no dejar de releer Crónica de un amor sin treguas, empecinados en mantener viva la obra de su autor más querido. Qué cuento raro este, Gonzalo. Sí, yo creo que es una gran fantasía este cuento. Para mí el libro Crónica de un amor sin tregua no existió. Yo creo que es un cuento de barrio, creo que posiblemente una historia de amor del barrio, que todos los del barrio comentan. Es llamativo que empieza diciendo:
todos decían haber leído el libro, Sí. no que lo habían leído. A Juan ese detalle le parece muy importante. Sí, porque yo creo que esto es una historia de barrio que todos comentan, que se comentó en la escuela, en una librería virtual que posiblemente el barrio no tenía, que se convierte en un bestseller, pero claro que no existió como libro. No sé, que tal vez el autor cuando aparezca nos dirá qué fue lo que quiso decir, pero para mí me encantó, lo vinculé con las historias de barrio que habíamos visto antes y me pareció muy feliz el cuento. ¿Alcides? Y en estas etapas de globalización por internet y demás de todos los fenómenos populares y la internacionalización de este fenómeno, es precioso esto de que esto ocurra en un barrio chiquitito, un barrio que me es cercano a mí, a mi vida en Montevideo, y es un barrio como que parece como un corazón latiendo, y ese barrio inventó un autor, lo protege y lo ampara. No ha resistido el libro ni el autor, pero ojalá yo hubiera vivido esa experiencia. Yo quiero recordar que hay una definición de clásico que dice: clásico es el libro que nadie leyó pero que todo el mundo comenta, ¿no? De modo que ese libro era un clásico en el barrio. Bueno, yo creo que la historia es real porque está escrita. También. Chan, chan. Sí, digamos, todos los barrios están llenos de estas leyendas que terminan después de consolidar. Vos podés hacer referencia a ellos en algún artículo y nadie te manda una carta a búsqueda para rectificar. Bueno, ¿a quién corresponde el seudónimo Davor Zucker? ¿Quién es el autor? Juan Pablo da Costa, cédula 4.379.994-9. Joven. Dice Gonzalo que es joven. 4 millones. Por el número de cédula saca esa conclusión. Ya veremos. ¿Es joven? Que nos cuente el propio Davor. Pasamos al siguiente, el que eligió Mauricio Rosenkopf. El título, Carnada. Y el autor usó el seudónimo Octavio. Llegaba los viernes a eso de las 6, con su aire sufrido de perdedor nato y la peste bajo el brazo. Buscaba un sitio estratégico, pedía un café y colocaba el libro, como al descuido, arriba de la mesa. Carnada perfecta a fines de los 60. Nunca se iba solo, siempre salía acompañado, alguna picaba. Lo bautizamos el Lengue. Durante el tiempo que fui mozo de ese bar, vi cómo las mujeres iban cambiando a lo largo de los años, pero el Lengue y su libro comodín, con la foto de Camille, con el pucho en la boca y las tapas gastadas, era siempre, infaliblemente, el mismo. Russo, te escucho. Me evocó muchas cosas. Primero, perfectamente pudo ser el Sportman de aquellos tiempos. Frente a la universidad la lucha por la autonomía universitaria, con dos mozos que eran además compañeros de los que estudiábamos y que 2 por 3 bajaban la cortina para evitar que incursionaran adentro. Y había 2 mozos, Julio y García, que García tenía el hábito de que cuando uno se instalaba ahí, limpiaba la mesa extendiéndose así y diciendo bajito: Guambia, que el que está sentado allá a la izquierda estira. Digamos, era. Y aclaro algo por las dudas, que el Lengue, le pusieron el Lengue por la caña de pescar de Pejerreyes, que tiene muchos anzuelos brillantes que los pescados se tiran al anzuelo, aunque no tenga carnada. Lengue, le dicen. Lengue, el cuento. ¿Por qué le cortaste un lengue? Porque lo que leí ahí realmente es un fragmento. Por eso será. Bueno, te sonó mucho esta historia. Me resultó muy linda, recrea un estilo, una conducta, un comportamiento. Alcides desde el otro lado de la mesa te mira con picardía. ¿Por qué? Claro, porque durante muchísimo tiempo
y un poco lamento esa pérdida, tener un libro, andar con Freud o El Capital bajo el brazo, o La Peste de Camus, era también era muy atractivo, casi una carnada. A dos puntas, ¿eh? Yo te voy a contar una anécdota que me pasó rapidito. De adolescente tenía una novia que se llamaba La Coca, hija de un guarda de Andet. Y por esos años publiqué el primer cuento, El Chevrolet, sobre el negro Varela. Y cambió mi estatus en el barrio y ella también lo sintió. Entonces, como salía, tenía 13, 14 años. Salí a hacerlo mandado con La Chismosa, traía pan, la carnicería Miquito, y siempre con un libro bajo el brazo, que había inventado la literatura axilar. Esa historia ya te la escuché, Russo. Esa está buena. Entonces ven cómo es cierta. Yo creo que es autobiográfico, te cuento. Vos sabés que yo creo que es un cuento real. Tengo sospecha de que es un cuento real. ¿Quién es Octavio? Ahora, ¿Quién ¿me es permitís Octavio? una pregunta más? Una cosa más. Yo me pregunto, hoy día, ¿con qué libro vos hacías carnada? Me quedó esa idea. Con uno de Benedetti. No sé. No, eso ya... ¿Ya no? Bueno... Porque Camus hacía, aparte sobre la peste, hay 1000 versiones, interpretaciones. Es un libro contra la dictadura y contra el fascismo y contra el nazismo. Pero claro, todo tiene que ver con ratas y con infecciones y todo. Y la gente hay mucha discusión sobre ese libro. Te diría Pero que ¿cuál hoy sería así una con- carnada hoy? Pero No oíme, digas un libro tuyo porque quedas no, mal. el libro, pienso en alguno tuyo, pero no me viene. El libro de Doña Petrona es de Gandulfo, es decir, un pinta que está en una mesa con un libro de cocina para llamar la atención, para cocinar. Es muy gordo el libro de Doña Petrona para llevarlo. El sinopsis. ¿Quién es Octavio? Pues resulta que es ella, es Laura Lockhart. Cédula 1.249.756-4. Y ojo, a Laura la conocemos, ¿no? Sí, me suena. Uno de sus cuentos ya fue elegido por Mauricio septiembre de 2013, cuando pedíamos cuentos de escuela. Además estuvo entre los finalistas varias veces. Tercer premio mayo de 2014, segundo premio diciembre de 2014, primer premio diciembre de 2012, cuando la consigna era a la manera de Quiroga. Ella ganó cuentos a la manera de Quiroga. Que, mirá vos que. Incluso representó a los oyentes escritores en el acto en el que presentamos el libro. el libro mirá, con la primera tanda de en cuentos. el Salón Rojo. Bueno, ella es Laura. Sí, No hubiera mirá dicho que era una mujer. Me llama la atención, no sé por qué, pero me llama la A atención. propósito, desde la audiencia me hacen notar que Carlos Aloyce Ascorreta, el autor del cuento que eligió Juan, también tiene sus antecedentes. ¿Mm? Ya había sido leído por Juan Grompone una vez. Cuentos con bichos, en la categoría cuentos con bichos, concretamente. Aplaudimos a todos. Nos falta uno de los cuentos preferidos por los integrantes del jurado. En este caso el que eligió Alcides Abella. El título, La Hora Mágica, el autor firmó como Ariadna. Es verano. Cada tarde a la hora de la siesta, bajo el haz del único rayo de sol que se cuela por entre los postigos cerrados, la abuela ubica su silla. Se sienta, abre un libro de tapas de cuero y comienza a contarme las historias más bellas. Muchos años han pasado desde entonces y hoy he encontrado en el fondo de una caja aquel mágico libro. Grande ha sido mi sorpresa al abrirlo. No es un libro de cuentos, sino un cuaderno con recetas. Alcides. Bueno, digamos, había mucho cuento para elegir. Reitero, simplemente elegí porque por quizás dos o tres razones. Primero, quizás cuestiones formales. Sí es terriblemente breve, como le gusta a Juan. Son 400 caracteres igual. Pero es breve, aparte de ser breve, es escueto, es austero. No tiene demasiados adjetivos,
no vuelve edulcorada la historia. Por el contrario, reitero, escueto, austero, simple. Ahora, también en esa simpleza tiene ese pequeño detalle final de que cuando quizás 20 años después reencuentra esa mujer, sospecho que es una mujer, sí, reencuentra el libro de tapas de cuero que leía la abuela, no era un libro de cuentos, sino un libro de cocina. Y entonces... Y eso me lleva de cabeza a una cosa que me parece maravillosa, que es primero redescubrir a la abuela en una dimensión insospechada. Reitero, sin adjetivo, hay mucha cosa muy austera acá. Redescubrir a la abuela en algo insospechado, y de alguna manera de paso, y quizás está la empatía que tengo con este tipo de con este texto, es también una especie de pequeño homenaje a aquellos padres, tíos y abuelos que le leen cuentos a los hijos y viven esa experiencia, creo, maravillosa de ver a un hijo descubrir la literatura, imaginar cosas. Hablo de niños de 2 años, de 1 año y medio. Descubrir la literatura, ingresar en un territorio maravilloso en el cual los niños se transforman. Padres, y los tíos y abuelos también se transforman. Padres, tíos, abuelos que les leen libros a sus niños, sí, o que se los crean. Exactamente. Porque en este caso estamos hablando de alguien que creaba los cuentos, ¿no? Sí, por eso mismo. Que hacía la ficción de estar leyendo un cuento, pero en realidad lo estaba inventando, pero ¿no? Todo le hemos creado cuentos a nuestros hijos. Todos. Juan. Yo quiero recordar que el libro de Brillat Savarin, que fue uno de los grandes clásicos de la gastronomía, un súper clásico francés, empieza con una frase que dice más o menos que la humanidad es mucho más feliz cuando se descubre una nueva receta que cuando se descubre una estrella. Entonces, en este caso lo que se puede decir es que hay tanta poesía en una receta de cocina como que puede inspirar un cuento para niños, ¿no? ¿Tu interpretación es esa? Que la abuela, claro, que la abuela se inventaba cuentos a partir de las recetas. Y seguramente ese plato aparecía en el cuento. Bueno, ¿y quién es? ¿Quién escribió este cuento? ¿Quién es Ariadna? El nombre es Adriana. Adriana Calviño, cédula 1.736.602-5, otra conocida de nosotros. Concretamente fue la ganadora del último concurso de cuentos del año 2014, del año pasado. Faltaba el aplauso. Faltaba el aplauso para Adriana Calviño. Y con ganas, porque tiene una progresión y una vueltita final, y en pocas líneas, llena de oficio, que no se nota el oficio porque está muy bien escrito el cuento. Enseguida, el podio. Enseguida escuchamos a los 3 ganadores.